Hoy más que nunca, entendemos que una mala decisión no siempre se paga con dinero. A veces, se paga con vidas inocentes. No Knives a Million. Este canal es un espacio para quienes quieren comprender el pasado con la calma que exige la verdad. Si valoras las historias que nos ayudan a evitar errores del presente, suscríbete. Ahora imagina esto: un invierno congelante en el frente oriental. Un joven soldado alemán, temblando bajo una capa delgada, se pregunta por qué sus botas no son de invierno. A pocos metros, un tanque soviético ruge en la distancia. El frío es tan mortal como las balas. Esa escena no fue una casualidad. Fue consecuencia de una decisión, un error de cálculo. Y no fue el único. Esta es la historia de errores tan grandes, tan humanos, que no costaron fortunas. Costaron civilizaciones. Las guerras no comienzan con balas. Comienzan con palabras, con ideas mal pensadas y decisiones que parecían buenas hasta que no lo fueron. En 1914, Europa era un polvorín elegante. Bailes, óperas, tratados diplomáticos, y bajo todo eso, tensiones. Alemania emergía como potencia. Francia buscaba venganza. Rusia soñaba con expandirse. Pero nadie quería una guerra total. Nadie lo creía posible. Solo una escaramuza, decían. Un conflicto limitado, como si la guerra obedeciera límites. El asesinato del archiduque fue la chispa, pero la leña ya estaba seca. Y en días, el continente estaba en llamas. Uno de los errores más devastadores fue la fe ciega en la velocidad. Los planes de batalla eran relojes suizos, perfectos, sobre el papel. Alemania confiaba en su plan Schlieffen, un ataque rápido a Francia, luego girar hacia Rusia, pero Bélgica, pequeña y valiente, resistió, y Gran Bretaña entró al conflicto. En vez de semanas, la guerra duró años, y se convirtió en un pantano de barro y sangre. En las trincheras del Somme y Verdún, hombres vivieron entre ratas, lluvia ácida y cuerpos podridos. Los generales insistían en cargar una y otra vez contra ametralladoras. Ese fue otro error en subestimar la tecnología. Creyeron que el valor bastaba, pero el valor no detiene una metralla. El heroísmo no atraviesa alambre de púas. Millones murieron por decisiones tomadas desde escritorios lejanos, por mapas sin barro, por orgullo sin compasión. Pero la tragedia no terminó con el armisticio. Cuando el Tratado de Versalles se firmó en 1919, otra semilla fue plantada. Francia y Reino Unido querían castigar, humillar a Alemania, hacerla pagar. Annecy pagó con inflación, hambre y resentimiento. Un resentimiento que un hombre aprovecharía, el producto de una nación humillada y de un tratado que quiso prevenir otra guerra y sin querer la hizo inevitable. Este es un patrón que veremos una y otra vez. Un error a una consecuencia invisible, una catástrofe, porque los errores más peligrosos son los que parecen lógicos. Y cuando el mundo volvió a arder en 1939, ya no habría trincheras, solo ciudades bombardeadas, campos de exterminio y decisiones que nos siguen persiguiendo. En el próximo segmento veremos cómo un solo error estratégico de Hitler cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y cómo el clima, el ego y una chaqueta de invierno decidieron el destino de millones. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la operación más ambiciosa de la historia militar moderna, la Operación Barbarroja. 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera hacia la Unión Soviética. Una invasión masiva, una apuesta total. Pero detrás de esa estrategia se escondía un error monumental. No fue una cuestión de fuerza ni de armas. Fue un error de juicio. Una creencia profundamente equivocada en que los soviéticos colapsarían en semanas. Hitler
despreciaba a los rusos. Creía que eran inferiores, mal dirigidos, desorganizados, ineptos, y durante las primeras semanas parecía tener razón. Las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente en ciudades, caían. Miles de prisioneros soviéticos eran capturados. La Blitzkrieg, la guerra relámpago, parecía imparable. Pero entonces ocurrió algo que no estaba en los planes: el tiempo, el barro, y el invierno ruso. Las lluvias del otoño convirtieron los caminos en ríos de lodo. Los tanques se hundían. Los camiones se atascaban. La velocidad se convirtió en lentitud. Y luego, en diciembre, llegó el frío. Temperaturas de -30 degrees Celsius. Soldados sin ropa adecuada, sin botas térmicas, sin gasolina congelada. Los dedos se volvían negros. Las armas se atascaban. Las máquinas dejaban de funcionar. Y los soviéticos no colapsaron. Se adaptaron, contraatacaron, defendieron Moscú con uñas y dientes. La inteligencia nazi también había cometido otro error fatal. Subestimaron la capacidad industrial soviética. Pensaban que la mayoría de las fábricas serían destruidas en los primeros meses. Pero los soviéticos las trasladaron al este, más allá de los Urales. Fábricas enormes, desmontadas y reconstruidas bajo la nieve, produciendo armas, tanques, munición, y algo más profundo ocurrió. La invasión unió a los soviéticos no como comunistas, sino como rusos, como defensores de la madre patria. Stalin, cruel y paranoico, se volvió símbolo de resistencia. El pueblo resistió lo inimaginable, y mientras tanto, Hitler cometía otro error aún más destructivo: dividir sus fuerzas, desviarse hacia el sur, buscando petróleo en el Cáucaso, en lugar de concentrarse en Moscú. Así comenzó la cadena de errores que llevaría a Stalingrado, una ciudad sin gran valor militar, pero con un nombre que Hitler no podía ignorar, ni Stalin permitir perder. El resultado fue una masacre, una ciudad destruida, millones de muertos y el inicio del fin para Alemania. Todo por subestimar al enemigo, por creer que el invierno sería corto, que el orgullo era mejor estrategia que la logística. Y aquí hay una verdad que duele. No fueron los soldados quienes fallaron. Fue el liderazgo. Fueron los hombres en oficinas cálidas, trazando líneas sobre mapas, ignorando lo esencial en el terreno, el clima, la dignidad del oponente, decisiones tomadas desde la arrogancia que costaron millones de vidas. Y así como Alemania se congeló en las estepas rusas, otra potencia cometía errores similares, pero en otro continente, con otra cultura y otra bomba. En el siguiente segmento nos vamos a Japón, a los errores que transformaron a un imperio milenario en cenizas nucleares. En el otro extremo del mundo, Japón vivía su propio sueño imperial, un archipiélago orgulloso, con siglos de tradición, disciplina y poder naval, pero también encerrado en una ilusión, la ilusión de que el honor podía superar la realidad. A inicios del siglo XX, Japón se industrializó rápidamente, y con eso vino el apetito. Apetito por recursos, por territorio, por reconocimiento global. Conquistaron Corea, luego partes de China, y en 1940, al ver a Europa distraída por la guerra, avanzaron aún más. El imperio parecía imparable, pero en lugar de detenerse, calcular y consolidar, tomaron una decisión que sellaría su destino: atacar a Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, a las 7:48 de la mañana, los cielos sobre Pearl Harbor se llenaron de aviones japoneses. Portaban torpedos. Bombas en fuego en menos de 2 horas hundieron o dañaron casi toda la flota del Pacífico. Miles de marinos murieron, y con eso pensaban que habían ganado tiempo para expandirse sin resistencia.
pero no entendieron a su enemigo y subestimaron su reacción. Estados Unidos, hasta entonces reticente, despertó con furia. Una nación herida, decidida, con recursos industriales que Japón jamás podría igualar. Y aún así, los estrategas japoneses siguieron apostando por la ofensiva. Creían que el espíritu samurái, la voluntad del emperador, bastarían, que podían resistir aisla por aisla hasta obligar a los estadounidenses a rendirse, pero el mapa no mentía. Japón era una nación con pocos recursos naturales. Dependía del petróleo del sudeste asiático, y ese suministro comenzó a cortarse. A medida que EUA avanzaba por el Pacífico, aisla por aisla, los japoneses comenzaron a perder terreno, y hombres, muchos hombres. Uno de los errores más devastadores fue la estrategia de no rendirse, de pelear hasta la muerte en cada rincón, de enseñar a su gente que el suicidio era preferible a la derrota. Eso llevó a horrores como Okinawa, civiles saltando desde acantilados, niños con granadas en las manos, pilotos kamikazes convertidos en armas vivas. Esa misma lógica llevó a la ceguera. Cuando los aliados exigieron la rendición, los líderes japoneses se negaron, aunque sabían que la guerra estaba perdida, aunque sabían que no quedaban muchas opciones. Y así se abrió la puerta al horror final. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, un avión llamado Enola Gay sobrevoló Hiroshima. Dejó caer una bomba que cambió la historia. Una sola explosión. 140.000 muertos. 3 días después, Nagasaki. Otros 70.000 y no fue solo fuego. Fue radiación en silencio, en sombras humanas, impresas en las paredes. Muchos justifican esas bombas como un mal necesario. Otros las ven como un crimen moral. Pero todos coinciden en algo. Esa decisión fue el resultado de otras decisiones previas, errores acumulados, apuestas mal calculadas. Japón no cayó por falta de valentía, cayó por no saber cuándo parar, por confundir honor con terquedad y por olvidar que a veces la rendición salva más que la resistencia. En la siguiente parte de esta historia, salimos de la guerra, pero no del sufrimiento, porque a veces los errores que matan millones vienen sin balas y se esconden en laboratorios, gobiernos y negaciones. Prepárate, Ann. Vamos a hablar de pandemias y de cómo el orgullo político puede ser más letal que cualquier virus. Las guerras dejan cicatrices visibles en ciudades arrasadas, monumentos en ruinas, más silenciosas, más invisibles, y a veces igual de letales en las pandemias. A lo largo de la historia, los errores en tiempos de enfermedad han costado más vidas que muchas guerras, no por falta de medicina, sino por decisiones, por negaciones, por silencio. Pensemos en 1918. La mal llamada gripe española, un virus que se propagó con la velocidad de un rumor y mató entre 50 y 100 millones de personas. El error, la censura, muchos gobiernos, aún inmersos en la Primera Guerra Mundial, no querían alarmar a la población, no querían mostrar debilidad, no querían que el enemigo supiera. Así que silencio, ni informe, ni advertencias, ni cuarentenas efectivas. España, al estar neutral, fue la primera en informar libremente, y por eso el nombre injusto. Pero no fue culpa de España, fue un virus sin frontera, y una humanidad que decidió mirar hacia otro lado. Avancemos un siglo 2020. El mundo moderno, tecnología, internet en satélites. Pero los mismos errores. El virus apareció en silencio, un mercado en Wuhan, una tos, en una fiebre, una cadena que no se detuvo. Y lo que vino después
no fue solo una crisis sanitaria, fue una crisis de decisiones and de ego, de lentitud. Muchos gobiernos subestimaron el peligro. Algunos negaron su existencia. Otros pensaron que no era tan grave, que era como una gripe más. Y en ese lapso se propagó, cruzó océanos, entró en hogares, se llevó vidas una por una. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hospitales desbordados, médicos exhaustos y familias despidiéndose por videollamada. El virus mató. Pero los errores lo ayudaron, retrasos en las pruebas en falta de equipo, prioridades políticas antes que humanas, campañas de desinformación, negacionismo, y una vez más, vimos cómo el miedo al pánico provocó más muerte que el propio pánico. A pesar de los avances científicos, las vacunas y los héroes anónimos, la pandemia dejó un mensaje claro, que no hay error más costoso que no actuar a tiempo, que ocultar la verdad, que poner intereses personales sobre el bien común en la historia no se repite exactamente, pero sí rima, y esta rima es amarga, porque cuando la emergencia llegó, el mundo estaba dividido, han desconfiado y cansado. La pandemia nos dejó muchas lecciones y muchas tumbas, pero no es la única tragedia sanitaria que fue alimentada por errores. En el siguiente segmento, viajamos al corazón de África, a la historia del VIH y a cómo el estigma, el racismo y la indiferencia. Todo comenzó con una fiebre, un sarpullido, una debilidad inexplicable. A finales de los años 70, algo extraño comenzó a surgir. Primero en África, después en Estados Unidos y pronto en el mundo entero. Era un virus nuevo, silencioso, lento mortal, el VIH, pero este no fue solo un desastre médico, fue un reflejo brutal de quienes decidimos salvar y quienes no. Los primeros casos se detectaron en comunidades homosexuales de Nueva York y San Francisco, y eso bastó para encender el estigma. En vez de actuar, se culpó. En vez de investigar, se juzgó. Lo llamaron el cáncer gay. Lo ignoraron y lo ridiculizaron. Lo moralizaron. Y mientras tanto, el virus se expandía en silencioso y constante. Pasó de hombre a mujer, de adulto a niño, de continente a continente. En África, la epidemia fue devastadora. Millones murieron sin diagnóstico, sin tratamiento, sin voz. Y ahí estuvo uno de los errores más trágicos a la indiferencia global. Durante años, los países ricos ignoraron la crisis africana. La veían como un problema lejano, ajeno e incómodo. A las farmacéuticas guardaban los tratamientos caros, inaccesibles, mientras pueblos enteros quedaban huérfanos. En muchos lugares, el silencio mató más que el virus, porque hablar del 5VIH implicaba hablar de sexo, y drogas, y pobreza, y para muchos gobiernos era mejor no hablar. La ciencia avanzaba, pero la voluntad política no. Y el estigma seguía ahí, implacable, infectando con vergüenza a quienes ya estaban enfermos. Hubo activistas que gritaron, médicos que lucharon con uñas y dientes, comunidades que resistieron, y gracias a ellos, el mundo cambió, pero tardó demasiado. Y aunque hoy el VIH no es una sentencia de muerte, sigue siendo una herida abierta, una prueba de que no basta con tener la cura. También hay que tener humanidad, porque cada vez que negamos una enfermedad por razones morales, le damos ventaja y condenamos a inocentes. La historia del 5VIH es también la historia de nuestras prioridades, de a quién elegimos mirar y a quién preferimos ignorar. En el próximo y último segmento reflexionaremos sobre todo esto, y sobre cómo los errores que matan millones no siempre son fallos técnicos, sino decisiones profundamente humanas. Referencia internacional, dejaron morir a millones. Detrás de cada catástrofe que vimos, hubo una idea, una suposición, una decisión tomada con confianza. Y es eso lo que más duele,
que no fueron accidentes del destino, fueron errores humanos, errores que se podían evitar. Creer que la guerra sería corta, que el invierno no afectaría, que el enemigo era débil, que la ciencia podía esperar, que la dignidad de algunos valía menos que la de otros. Todos esos errores no nacieron del mal, nacieron de algo más común, más cotidiano. La arrogancia a la prisa. La indiferencia. A veces creemos que los grandes horrores del mundo ocurren en campos de batalla, pero muchos empiezan en salas de reuniones, en despachos elegantes, en palabras mal escogidas, y aunque la historia ha cambiado de escenario, los errores siguen siendo inquietantemente parecidos. Hoy enfrentamos nuevos desafíos al cambio climático, conflictos políticos, desinformación, nuevas pandemias potenciales. La pregunta no es si cometeremos errores. Eso es inevitable, somos humanos. La pregunta real es, ¿aprenderemos de los anteriores? Porque los errores del pasado no nos condenan, nos advierten, nos iluminan el camino. Si sabemos escucharlos, cuando negamos la historia, la repetimos. Pero cuando la miramos con calma, sin culpas ni excusas, nos da poder. El poder de anticipar, de reconocer patrones, de actuar con humildad. Y eso es lo que nos queda. Un llamado a no olvidar, a entender que cada cifra de muertos fue una vida, un rostro en un futuro que ya no será. Esta historia no era solo sobre errores, era sobre consecuencias, sobre el valor de actuar a tiempo y el costo de no hacerlo. Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar con atención, por permitirte reflexionar. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en el poder de las decisiones, suscríbete, porque aquí, en VoiceOver, contamos el pasado no para entretener, sino para transformar. Hasta la próxima historia. Y hasta entonces, recuerda, el futuro no está escrito, pero puede aprender del ayer. Gracias.